Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en Radio JMS en una emisión más de Música y Arte sin Pasaporte, conocido por su servidor el doctor Alexandro González. Y aquí tengo invitado a alguien que yo admiro mucho. Bueno, todos los que invito los admiro. Al maestro Alberto Avilés. Gracias por haber aceptado la invitación, maestro. Bueno, pues aquí tenemos mucho de qué hablar. Y pues vamos a empezar con así que desde el principio, ¿de dónde es originario, maestro? Soy originario de una comunidad del Valle del Mezquital que se llama Poxindeje, municipio de San Salvador Hidalgo. Ok, ahí empezó todo, ¿no? Bueno, ¿y desde a qué edad empezó a gustarle lo que fue la poesía y la literatura? Pues eso estamos hablando pues desde la infancia, vamos a decir que desde los 7, 10 años, porque donde yo crecí, que es una comunidad, pues estaba siempre en relación con la naturaleza, es decir, en relación con la milpa, con la siembra del maíz, la siembra de la calabaza, la siembra del frijol, con el cuidado de los animales domésticos como borregos, chivos, cerdos, vacas y el trabajo del campo sobre todo, que era pues también traer hierba para los animales, acarrear el agua para la casa, y en ese medio y en eso es donde de alguna manera la relación con la naturaleza, con la lluvia, con el cielo, con las nubes, con las montañas, fue lo que de alguna manera pienso que fue lo que me acercó a la imaginación y a la creación de que después se transformaron en cuentos, en poesía, en cuestiones históricas también y de memoria. Estamos hablando de tradición oral. Muy interesante. Y bueno, ¿y a qué edad escribió su primer poema o su primer ensayo? Pues esto tuvo que ver con algunos maestros que tuve en la escuela. Voy a decir que yo estuve estudiando en el último grado de estudios, lo hice en San Pablo, Apetatitlán, Tlaxcala. Ujú. Estudié allá en un internado. Pues ahí vivíamos, ahí nos daban los alimentos, ahí estudiábamos. Y entonces recuerdo que tuve un maestro que nos daba lenguaje, así se llamaba Ujú. la materia, y este maestro teníamos la clase desde las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 2 horas de clase, podía ser de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales, pero en este caso recuerdo al maestro que nos daba lenguaje, el maestro Pablo, Ujú. que de alguna manera nos daba la clase, pero ya antes de salir al recreo, vamos a decirlo, para ir a tomar nuestros alimentos, nos daba como 20 minutos antes, entonces nos decía, ustedes tienen que escribir un cuento, una historia, un poema, lo que ustedes consideren antes de salir para que vayan a tomar sus alimentos. Pero decía, yo no lo quiero copiado de ningún libro y tampoco, pues más bien yo lo quiero de su propia creación. Para aquella edad que tenía yo alrededor de 11 a 12 años, tener una hoja en blanco y un lapicero en la mano o un lápiz en la mano, pues era muy difícil hacer una creación literaria, ¿no? Enfrentarse a la hoja en blanco y tratar de llenarla. Entonces, pues él sabía de escritores, sabía de literatura, y entonces en ocasiones pues tratábamos de copiar algún parrafito de algún cuento, de algún poema, y nos decía, dice, no, 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 esto no. Y entonces nos tachaba toda la hoja y dice, bueno, a ver, sigue haciendo tu texto. Y entonces pues nosotros nos veíamos forzados a hacer nuestro texto. Yo recuerdo que muchos de los cuentos, narraciones más bien de tradición oral que me hacía mi madre, acá en la casa, en el pueblo, porque era como costumbre, terminando casi el día, pues sentarnos ahí en el patio, ¿no? En unas sillas o en una piedra o en una banca de madera. Y entonces era como hacer el recuento del día, ¿no? De qué es lo que había pasado, alguna anécdota que había pasado en el pueblo,
alguna situación por la que había vivido ese día, se había vivido ese día, con los animales, con los vecinos. O también a ella y a la tía Gregoria le gustaba mucho contar cosas de historia, que del Carranza, que del lugar del Carranza, que porque ahí había pasado Venustiano Carranza, que de las haciendas, que de la revolución. Pues ellos, mi madre nació en 1914 y la tía pues en 1912. Entonces, pues ellos tenían como muy vivo lo que habían vivido, ¿no? Entonces yo recuerdo que pues era como el material de donde yo sacaba, la materia prima de donde yo sacaba para escribir mis historias, ¿no? Y entonces pues se daba el caso de que las escribía y pues rápido las entregaba porque yo ya tenía ganas de ir a estar en el comedor, el hambre, ¿no? Y entonces pues yo ya terminaba y se la entregaba y el maestro Pablo siempre, ¿terminaste ya? Le digo, pues ya está. Y ya dice, pues ya entonces puede salir. Pues agarraba mis cosas y me iba corriendo y a formarse en el internado. Entonces creo que a la edad de 12 años fueron los primeros textos que en sí no guardo ninguno, no guardo la libreta, no guardo las hojas, pero yo recuerdo que ese fue un motivo por el cual pues empecé con la cuestión de la literatura. Permíteme, creo que llegaron ya mensajes bien rápido. Okay. Sí. Que luego dicen que no los sacamos al aire. No, adelante. Ok. Bueno, saludos a Valentín Tapia, a nuestra amiga Patti, que ya nos están sintonizando. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos empezando con esto. Bien, y bueno, después de ahí de la primaria, que hizo, bueno, ¿fue secundario? En la primaria. Hizo sus primeros pininos. Sí. ¿A qué edad fue cuando ya sacó su primer libro, su primer poemario? Sí. No, pues vinieron otras experiencias también. A ver, de ahí. Cuéntenos, yo soy muy chismoso, me encanta enterarme de todo. Sí, pues de ahí terminé la primaria y entonces lo que se usaba en aquel tiempo de que nos daban pase directo, y como yo había estudiado en el internado de San Pablo, entonces nos dieron el pase directo a otro internado que era a nivel de secundaria, y entonces allá pues me encontré, pues yo en ese caso yo lo hacía por salir del paso, ¿no? Escribía por salir del paso, pero me libré porque pues era bastante presión por parte del maestro, ¿no? Y yo digo, pues ya voy a la secundaria, acá es otra cosa, y sí, efectivamente tuvimos varios maestros de distintos lugares, de Zacatecas, de Michoacán, del estado de Hidalgo, pero también tuvimos algún maestro de Morelos, ¿no? Pero en el caso de la cuestión de la literatura, pues nos fuimos encontrando de nuevo me fui encontrando sobre todo con una maestra, Adela Magos, y el apellido de los Magos pues fue muy importante. Algunos de sus abuelos habían participado en los movimientos de la Revolución y de la Independencia, los Magos, y entonces pues la maestra nos daba español. Y ella pues hacía sus concursos, sus convocatorias de elaborar poesía o de cuento, y entonces ella pues lanzaba la convocatoria, decía, a ver, dentro del grupo, decía, a ver, va a haber concurso de poesía, y entonces hagan su poesía para que pues veamos a ver quién gana, ¿no? Y entonces sucedía que como que ya tenía esa como experiencia, esa práctica de perderle miedo a las hojas, ¿no? Y entonces yo hacía mi poema y sucedió que pues sí gané el primer lugar en un concurso que hubo de poesía, pero precisamente por la presión de la maestra Adela, de que decía, con sus famosos concursos, convocatorias, y que pues deberíamos de participar. Entonces ese poema sí lo conservo por ahí, y pues eso fue. Pero bueno, ya después terminé la secundaria, me fui para el bachillerato, estudié en el CCH de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, una institución incorporada a la UNAM. Y entonces, pues ahí ya tuve a otro nivel, ¿no? Con maestros de redacción, algunos maestros que publicaban artículos, textos,
en periódicos como El Día, en la Jornada o en el 1+1, y entonces pues yo admiraba a todos esos maestros, al maestro Diego, por ejemplo, que bien lo recuerdo porque era como un señorón así con su saco, con su sombrero de bombín, con su corbata, con sus zapatos de charol, con su traje los bien limpio. Típicos catrines, ¿no? Totalmente, y luego también con su portafolio. Él nos daba la materia de Derecho, Introducción al Derecho, pero lo que hacía él, pues nos daba más o menos como unos 15 minutos de Introducción al Derecho, y después lo que hacía pues era sacar si había publicado algún texto en alguna revista, lo sacaba. Si había escrito algo en algunos días anteriores o en la noche, sacaba también su libreta, ¿no? Y entonces lo que hacía pues era ponerse a leer sus textos. Y pues yo sí me admiraba del licenciado Diego, porque bueno, pues escribía, y yo en algún momento decía, no, pues yo quiero ser como él, ¿no? En alguna ocasión, pues tratando de seguir sus pasos, le pregunté que qué libros leía o qué libros me recomendaba para leer. Y sí recuerdo los libros, los títulos, que fue uno de Mao Zedong, que se llama Las 5 tesis filosóficas, y otro libro que anduve cargando por mucho tiempo, aun cuando no lo leía a lo mejor, que era el libro El hombre mediocre de José Ingenieros. Entonces pues yo ya me consideraba que ahí era toda la ciencia, ¿no? Y fueron mis primeras lecturas, y entonces pues ya también con la idea de los maestros empecé a hacer mis primeros escritos en la prepa. Estamos hablando que tenía 16, 17 años, y pues terminando, pues yo ya tenía mis pequeños versos, ¿no? A lo mejor le había yo escrito a la novia de aquel tiempo, y musas, no, pues sí motivaban, y entonces estaba la inspiración, y empecé a escribir mis pequeños versos, pero no fue sino hasta más o menos cuando yo iba como en cuarto, quinto semestre de la universidad estudiando sociología, cuando me puse a escribir como más en serio los textos. Tenía yo mi maquinita de cinta y pues me gustaba escribir mis ideas, mis textos de poesía, pues ahí en hojas, ¿no? Y sucedió que ya cuando menos me di cuenta, pues ya tenía alrededor de, no sé, unas 60, 70 páginas de textos diversos de poesía. Y entonces sucedió que yo pensé, digo, no, ya soy todo un escritor. Y lo que hice, considerando que algunos libros nos habían dado a leer de autores, sobre todo del boom latinoamericano, que también otro maestro incidió en eso, pues yo decía, no, pues ya leía a García Márquez, ya leía a Mario Vargas Llosa con Los Jefes. Digo, no, ya soy todo un escritor. Pensé, digo, no, pues busqué editoriales, ¿no?, que publicaban los libros. Estamos hablando de Fondo de Cultura, estamos hablando de... Eran los libros delgaditos, ¿no? Los delgaditos, sí. ¿Y todavía existirá esa? Sí, todavía se están editando esos libros, ya con otro formato, pero todavía. Entonces lo que hice fue acercarme para que a ver si me publicaban el libro, pero ¿cuál fue mi desgracia? De que cuando llego, pues les digo, no, pues yo traigo mis textos ya para publicar, pues quiero que se me publiquen en un libro. Y la persona que me recibió dice, no, bueno, pues déjame aquí tus textos. Le digo, ¿pero qué? ¿Cuándo vengo por el libro ya? No, dice, primero hay que analizarlos y ya te vamos a decir. Entonces, pues para eso ya fui como a los 15 días, bien contento. Digo, no, pues seguramente ya casi están terminando mi libro. Pero ¿cuál fue? Que ni siquiera pues me dieron razón de que existiera ese borrador que yo había llevado. Volví como a los 15 días, pero totalmente ese texto, pues no sé dónde lo habían dejado, seguramente en el bote de la basura. Y entonces pues me puse a pensar, le digo, bueno, si los libros los hacen las personas, pues ¿por qué no puedo hacer mi propio libro? Y entonces fue a partir de ahí que ya organizados pues una serie de textos que había revisado y más o menos pues le había dado una forma de libro. Me puse a buscar alguna editorial, alguna imprenta.
recorrí varias por distintas colonias del Distrito Federal en aquel tiempo, y pues todos decían, no, pues si no te manda ninguna institución, o quién lo va a pagar, o todo esto, pues ya me fui dando a idea de que pues necesariamente hay que tener recurso, hay que saber sobre cuestiones de edición, y sin embargo me encontré a un señor que se apellidaba Joaquín, bueno, se llamaba Joaquín Roa. Él pues tenía una imprenta, y entonces solamente él fue el que me escuchó. Dice, bueno, si quieres que imprimamos tu libro, pues vamos a hacerlo, nosotros te ayudamos. En aquel tiempo pues ellos tenían que hacer la formación del libro, pero con los cajistas, eran unos señores especializados con letras de molde que ya tenían y que iban formando cada página. Entonces pues una vez que ya terminaron como de hacer pues los pliegos, las hojas, pues ya fui y me hicieron la impresión del el primer borrador. Dice, aquí ya tienes todos los textos, todas las hojas van ya con su número de página y la portada y todo, y entonces pues revísalo, nos los traes, hacemos las correcciones y ya para imprimirlo. No, hombre, pues yo ya bien contento, hice las correcciones, hasta a lo mejor se me pasaron algunas que no hice, pero yo ya quería ver mi libro, ¿no? Y entonces, pues ya, más o menos como al mes, tenía el libro en las manos, que se llamó De la Tierra y del Hombre, Poesía Directa. ¿Y tú tienes el libro? Pues ya nada más tengo 2 ejemplares ahí. Ya son... O sea, ese fue ya el parteaguas. Sí. Interesante. 1990. 1990. Perfecto. ¿Y después de ahí qué libro siguió? Después de ahí, pues le agarré ya el gusto y la facilidad de hacer libros, ¿no? Entonces, el siguiente libro fue, estamos hablando de que pues tenemos nuestros 20 años, 21, 22 años, ¿no? Entonces, pues el enamoramiento, o también de que pues la novia ya lo dejan a uno, y entonces pues siguió con otro libro de poesía también, Ausencias Amorosas. Alguna pues novia que tenía por ahí, que era boliviana precisamente, que había llegado a unos cursos, era doctora y había llegado a la Ciudad de México, y pues nos conocimos por ahí en un evento que hubo, y entonces a partir de ahí pues ella llegó el momento, a los medio año que estuvo en su estancia, pues dice, yo ya me voy. Y entonces, bueno, pues ahí empiezan un poco las decepciones, ¿no? Y el siguiente libro fue precisamente sobre Ausencias Amorosas, un libro de amor y desamor. Pero entonces ahí fui entendiendo que el tema del amor no lo abordé solamente en relación con una mujer, sino más bien el amor era el amor a mi pueblo, el amor a la tradición, el amor a la tierra, el amor a la madre. El amor era un amor más amplio, más grande, ¿no? Y no solamente restringido a una sola persona. El amor a la libertad, el amor a la justicia, y aparte por los estudios que había tenido de sociología, pues entonces pues estaban como muy frescos los conocimientos en relación pues con ciertas teorías y en relación con ciertas problemáticas de democracia, de justicia, de libertad del país y de nuestros pueblos. Y entonces ese libro, pues Ausencias Amorosas, recogió esos poemas de esa época. Muy interesante. ¿Y qué le gusta más, la poesía o la narrativa, maestro? Pues he tratado de diversificar más bien. De formación soy sociólogo, entonces antes de que terminara la carrera, pues me puse a escribir varios ensayos. Era crítico, creo que ya los años han pasado y entonces lo va dejando todo eso. Pues me consideraba, estaban muy vigentes también los movimientos revolucionarios de los países Nicaragua, El Salvador, Cuba, los golpes de Estado en Chile, en Perú, en Uruguay, y aparte pues la carrera se prestaba para eso, y por otro lado también muchos de los maestros que tuve pues fueron exiliados. Tuve
varios maestros de la Argentina, tuve del Uruguay, también de Checoslovaquia, tuve maestros muy diversos en la universidad, y entonces pues la carrera, el interés de los maestros pues me fueron acercando a ser un tanto crítico, ¿no? Y entonces me dediqué a escribir ciertos ensayos, ya como investigador, como ensayista, ¿no? Y entonces escribí varios textos, uno de ellos recuerdo muy bien, La originalidad en el pensar social latinoamericano, otro, por ejemplo, sobre un periodista, Gregorio Seltzer, y todas esas conferencias pues tuve la oportunidad de irlas a exponer, por ejemplo, a Guatemala, las expuse también en congresos, por parte de la Universidad de Puebla, por parte de la UNAM, y pues andaba yo, a pesar de mis años, pues andaba yo por aquí y por allá, pues tratando de difundir las ideas y la revolución, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, reuní todos esos ensayos en un libro que se llama Ensayos para deletrear a nuestra América. Ese fue el tercer libro, que pues fueron de varios ensayos sobre el Valle del Mezquital, sobre los otomíes, sobre Gregorio Seltzer, sobre Abraham Pérez López, un escritor biógrafo de aquí de Hidalgo, sobre don Raúl Guerrero, un folclorista, estudioso de la etnomusicología, sobre Gregorio Seltzer, sobre Luis Cardosa y Aragón. Metí en ese libro parte de lo que fue mi tesis, que precisamente en aquellos años fue sobre Salinas de Gortari, que empezaba sobre la cuestión del liberalismo, del neoliberalismo, y hoy creo que pues todo lo que escribí está como muy para explicar todas estas situaciones por las cuales estamos atravesando hoy. Okay. Me comentan aquí del público que sí puede decir uno de sus poemas. Ah, perfecto. No, pues vamos a leer uno que... A ver, adelante. Este es un libro que se llama La invención del amor. Entonces, ¿Cómo se dice amor en ñañú? Híjole, ahorita vamos. Ajá. Dice, mujer de lunas llenas. Mujer, hecha de muchas noches creciendo hacia los 4 rumbos, irrepetible creación, ánima entre mis manos, ¿cómo explicarte que nadie te sabía? Nombre de pocas letras, cuerpo de muchas lunas llenas. ¿Acaso porque solo se atrevieron a sentir tu piel trepando por tus largas cabelleras? ¿Acaso porque no se atrevieron a imaginarte, a creerte mujer de carne y sueños? ¿No tuvieron ojos para percibir que detrás de tus risueños ojos estabas tú, mujer, de tantas lunas nuevas, inclinada a recoger el calor de la vida con la paciencia del pescador de estrellas? Hija de la inocencia, y sin embargo, niña, algo tienen de ti las flores que nacen para morir el mismo día, algo que viene con la noche a escondidas, cabalgando sobre la oscuridad a hurtadillas. Tal vez esa como tristeza metida en tu sonrisa, tal vez esa como manera de provenir del aire. En ocasiones me da miedo amarte, volverme tu metáfora, transparente como tú cuando todo lo amas, como tú cuando todo lo sientes, cuando todo lo sabes, cuando todo lo escondes, lejos de las palabras. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Muy bien. Entonces, en sí, ¿cuántos libros editados ya tiene, maestro? Pues son alrededor de 45 libros. Híjole, yo nada más tengo uno, me faltan 44. Sí. Sí, me acuerdo, yo este es el que tengo. Sí. Que se llama Las increíbles hazañas de Juan Cenizo, que son cuentos, ¿verdad? Sí, de tradición oral, eso tiene su historia. No sé si lo podemos comentar, pero fue un libro que hice una investigación, de recopilación de tradición oral en todo el estado. Sobre todo me ha interesado trabajar o he trabajado en regiones indígenas. Estamos hablando de la Huasteca con los nahuas, estamos hablando de los otomíes en el Valle del Mezquital y en la Sierra, y estamos hablando de los tepehuas.
Yo la concepción que tenía antes de publicar este libro era de que eran culturas distintas, de que los nahuas eran los nahuas, hablaban náhuatl, de que los otomíes eran otomíes y hablaban en otomí, y que últimamente ñañú, y los tepehuas eran tepehuas. Sin embargo, cuando yo consideré, bueno, en algún tiempo, pues me puse a grabar en estas 3 regiones, y tengo alrededor de 800 cassettes grabados de tradición oral. Son demasiado, bastantes años. Sin embargo, en alguna ocasión que tuve tiempo, me agarré uno del Valle con los otomíes, otro cassette de la Huasteca y otro cassette de la Sierra Oriental. Me puse a transcribir. Entonces, de pronto, por ejemplo, cuando estaba transcribiendo los del Valle del Mezquital, me encuentro con un personaje que se llamaba Juan, en varios textos, 3, 4, que hice la captura de esos textos, ¿no? Y me encuentro con un personaje que era Juan Cenizo. Me pregunté, bueno, Juan Cenizo, ¿por qué este término de cenizo? Entonces, digo, seguramente porque en el Valle del Mezquital, pues hay mucha piedra de tepetate, ¿no? Y es blanca. Pero después empiezo con el otro disco, cassettes de la Huasteca, y son aguas. Y entonces ahí sale a relucir de nueva cuenta Juan, pero ahora Juan Quiebrafierros. Y digo, bueno, coincide los del Valle del Mezquital con los de la Huasteca en el nombre del personaje, Juan, pero acá es Quiebrafierros. Y luego lo más extraño fue cuando agarro el cassette de la Sierra Oriental con otomíes, ñujus y tepehuas, y entonces empiezo a hacer el trabajo y me encuentro con Juan Xolá. Xolá en tepehua es en tepehua, es una palabra tepehua que significa guajolote. Y también en agua, ¿no? Xolá, pero es xolot, pero perro, y acá Xolá, guajolote. Entonces me encuentro la coincidencia del personaje que en las 3 regiones indígenas que yo consideraba, por su distancia, por su ubicación, por su lengua, cultura y todo, yo decía, no, pues son distintas. Pero cuando empiezo a ver lo del personaje, pues digo, no, como que aquí hay mucha coincidencia. Y luego, sobre todo, cuando empiezo a analizar los textos y me doy cuenta que este personaje tiene las mismas características. Es un personaje, para que ustedes vayan más o menos relacionando, un personaje como el Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, un personaje muy popular, pero lo mismo lucha contra el diablo, contra el rey, contra la muerte, contra el terrateniente, contra el hacendado, contra todo mundo, y siempre sale avante. Entonces allí llegué como a la conclusión de que efectivamente los pueblos y culturas indígenas puede haber distinción, a lo mejor de su lengua, a lo mejor de su vestimenta, a lo mejor de su gastronomía, pero en la cuestión de la cosmovisión y cosmogonía es muy similar. Entonces, pues al final de cuentas pensaba yo como hacer un librito de cada una de las culturas, pero considerando que el personaje era con las mismas características y habilidades, junté en este libro las 3 culturas, que pues ha tenido ahora sí su gloria este libro, y que muchas maestras han leído los textos y los han escenificado, y con ellos pues han ido a concursar a Querétaro, al Distrito Federal, a otros lugares, y pues han ganado. Perfecto. Me voy a dar el lujo de leer un fragmento de uno de sus cuentos. ¿Cómo no? Sí. Que me lo encontré chusco y me gustó. Bueno, se llama Juan Cenizo, el Negrito y las hijas de rey. No lo voy a leer completo porque es un poquito largo. Pero decía, Juan Cenizo tenía otros 2 hermanos y ambos se llamaban Juanes, pero con la única diferencia que uno de ellos se llamaba Juan Piedras y el otro Juan Fierros, y era porque Juan Piedras podía lanzar piedras de un cerro a otro, y Juan Fierros doblaba barretas con sus propias manos. Como se habían quedado huérfanos, los 3 hermanos decidieron irse a vivir a otro lado. A donde llegaron luego consiguieron trabajo, pero acordaron que 2 de ellos irían a trabajar y uno se quedaría en la casa para preparar la comida que les llevaría a la hora del almuerzo. Juan Piedras se quedó en la casa a cocinar. En un caso estaba preparando chicharrones cuando llegó un negrito y le preguntó qué estaba haciendo.
estoy friendo unos chicharrones para llevarle de almorzar a mis hermanos donde están trabajando. Entonces, ¿qué le dice el negrito? A que te meo los chicharrones. Y tú que los meas y yo te doy una paliza, que le dice. Y se pusieron a dar vueltas alrededor de un caso, uno queriendo miarlos y el otro defendiendo sus chicharrones. Pero como Juan Piedra se descuidó, el negrito que mea los chicharrones. Entonces Juan Piedra se quedó muy triste pensando qué llevarles de almorzar a sus hermanos. Se me hizo muy cómico y está bueno. Yo les recomiendo este libro bastante, ¿eh? Porque son bonitas esas narrativas, esas leyendas de pues, nuestras raíces hidalguenses, usted que está explorando todo esto. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que la librería Libro Lanzas nos dio este libro para regalar, que se llama Mi hijo precioso, de David Sheff, pero que nos digan, se lo va a ganar el que nos diga de qué 3 regiones está sacado los textos de Juan, y se lo saca, que sea dentro del programa, por favor, porque ya nos piden que, ¿verdad?, que entreguemos el libro de bien. Y también tenemos un disco que nos mandó la librería, la discoteca Alejandro, que se llama Sanación para aquellos que están en el yoga y todo. Es muy buen libro, pero un buen disco. Pero a ver, usted haga una pregunta, ¿de dónde es originario el maestro? Y se sacan este disco. Y también ya saben que siempre hacemos promoción de música de otros países. Aquí les tengo este disco que es de Rafael Energía Dominicana. Él es originario de República Dominicana y este libro encontramos desde bachata, merengue, un poco de salsa, música folclórica de República Dominicana, interpretada por nuestro amigo Rafael y su grupo Energía Dominicana, que lo pueden encontrar fácil en Amazon o en la página de Arc Music. Bueno, después del breviario cultural nuestro, si nos puede leer otro poema. Sí, cómo no. Abusando de su amabilidad. Listo. Bueno, a lo mejor si me permiten, le voy a cambiar también con un breve de otro libro que se llama Levantando Sombras, relacionando esto con los pueblos indígenas. En los pueblos indígenas hay una cultura muy amplia, hay una diversidad muy grande y sobre todo hay conocimientos, hay saberes y hay técnicas. Este libro pues ya tiene sus 20 años, que fue una investigación que se hizo también, sobre todo pues también de nueva cuenta en las 3 regiones indígenas, en el Valle del Mezquital, en la Huasteca y en la Sierra Oriental. Me ha interesado mucho tiempo, muchos años me he llevado investigando sobre la cultura, sobre las lenguas, sobre la cosmovisión y cosmogonía que tienen nuestros pueblos indígenas. Para aquel tiempo pues estaba yo trabajando en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y entonces nos pidieron, estamos hablando del movimiento de zapatista en 1994, para ello pues le pidieron a CONAFE que hiciera una propuesta educativa para comunidades indígenas, y yo trabajando en comunidades indígenas de la Huasteca y de la Sierra con los ñujus y con los tepehuas, pues entonces una de las propuestas fue lo que hoy conocemos o lo que se da en saber como Escuela Mexicana. Desde el 94 nosotros estuvimos haciendo la propuesta educativa, que es trabajo por proyectos, y sobre todo aplicada a comunidades indígenas. Para ello nosotros hicimos la propuesta de la recuperación de los saberes y los conocimientos que tienen en las comunidades indígenas, para que de alguna manera ya en la oficina los transformáramos en contenidos curriculares, y que esos contenidos curriculares fueran directamente con los instructores con los que trabajábamos, para que ellos pues trabajaran por trabajo por proyecto en las comunidades, pero los temas que habían surgido, que habían salido de las mismas comunidades. ¿Con qué finalidad? Con que los aprendizajes de los niños fueran significativos. Bueno, así lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, una de las actividades era de que los instructores fueran a las comunidades, platicaran con los ancianos, platicaran con los padres, platicaran con los niños y recuperaran
saberes y conocimientos. En fichas que nosotros les pedíamos, ellos recuperaban saberes. Entonces, para ello, pues yo como maestro, ahora sí hay que poner el ejemplo, ¿no? Y yo pues me tocaba recorrer varios municipios, varias escuelas y trabajar sobre todo de cerca con los niños y con los instructores y capacitadores. Entonces, aparte ya con los elementos de investigación de la sociología y la antropología, pues pensé siempre en recuperar saberes y conocimientos de las comunidades. A partir de ahí es como trato de recuperar la tradición oral y los saberes, conocimientos y técnicas. Y de alguna manera, pues enseñarle, hacerle saber de cómo se recuperaban estos y cómo se incluían y cómo los podían trabajar los instructores dentro del aula. Para ello entonces, pues este libro Levantando Sombras recupera saberes, conocimientos y tradiciones, pues de las 3 regiones también. En este caso voy a leerles un texto pues breve que fue investigado acá en el Valle del Mezquital, y dice así: ciego y sordo. En el Valle del Mezquital es muy común escuchar de boca de los viejos diálogos donde la ingenuidad y la creatividad prevalecen sobre la razón y el entendimiento. Un ejemplo de ello es la charla que mantienen un sordo y un ciego. El ciego le dice al sordo: oye, ¿ya escuchaste que en casa de Petra hay fiesta? Mataron 2 puercos y 20 guajolotes, y está tocando la banda porque se casa su hija de Meli. Adiós, dice el sordo. Si me hubiera enterado, hubiera comprado unas flores y unas velas para llevárselas al panteón. No, hombre, se casó su hija de Petra, le replica el ciego. Bueno, pues si lo traes, yo me lo pongo, aunque me quede muy grande. Entonces le dice el ciego al sordo: hablar contigo es como hablar con una manada de puercos. Bien te lo decía, dice el sordo, que el puerco sin maíz no engorda, pero tú necio, que había que comprarlo. Y a ver, ¿para qué tanto? Ni los zopilotes se lo comieron. En lo que me llama la atención las portadas de sus libros, maestro. Sí. Sí, luego también una portada tiene que ver mucho en que alguien adquiere el libro. Bastante. Por ejemplo, esta portada. Sí, esta portada. Miren qué bonita portada. Sí, muchas de las portadas, pues tenemos varios amigos de distintas disciplinas, y en este caso, tanto Las Increíbles Hazañas como Levantando Sombra son dibujos, imágenes que me las ha hecho el maestro Luis Estrella, de allá, un artista plástico, de allá del Valle del Mezquital. Y entonces, siendo del Valle del Mezquital, pues bien le atina tanto a sus colores como a su técnica para ilustrar. En este caso de Levantando Sombras, pues es una señora con su mandil y con sus 2 brazos abiertos, y frente a ella pues tiene varias mazorcas. Atrás de ella pues está una nube y el sol resplandeciente y las montañas, pero en su mandil pues está todo lo que ha recogido de la naturaleza, del trabajo, como son pues aguacates, plátanos, manzanas, todos los frutos. Entonces sus ilustraciones pues me gustan mucho, son muy coloridas, y también su arte pues tiene un estilo muy particular. Y algo que le quiero preguntar, de las leyendas otomís y todo, del lado de... ¿Cómo es para ese? Valle del Mezquital. Todo eso así, Actopan hacia allá. Valle del Mezquital. Han hablado mucho del Cangandó. ¿Ha escrito algo sobre eso? Ah, claro, sí. ¿Sí? Si nos puede leer un fragmento, porque de esas cosas sí soy muy curioso. Bueno, en el caso de los Cangandós está en un libro que se llama Shide. ¿Está disponible? Está disponible, está a la venta en la librería Mayahuel, que tenemos aquí en calle Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de Pachuca. Shide significa liebre en otomí, y entonces, recuperando pues la historia de la región, Shide fue el que encabezó
al grupo de otomíes que fundaron Actopan, o lo que se conoce como Mañutzi. Entonces, yo recupero en este libro historias de personajes otomíes, y en el caso de Shide, yo le doy el nombre a este libro de Shide por ser el fundador de Actopan, ¿no? O de Mañutzi. Pero bueno, en este libro contiene precisamente una narración que me hizo mi madre, doña Esperanza Cortés Barrera, y que actualmente tiene 111 años. Entonces, de ella es la que he recogido pues muchas historias, muchas leyendas, muchas anécdotas, mucha literatura de tradición oral por parte de ella. Ella, por ejemplo, nos narra, voy a ser breve en esta descripción, pero sí, si ustedes gustan en alguna ocasión en la librería Mayagüel, que les decía que está en Cuauhtémoc, ahí tenemos las piedras de Cangandó, que me las heredaron de alguna manera, pues mi madre. Ella pues a su vez las heredó de su suegra, las heredó, pues estamos hablando de los años de 1800, y han ido de generación en generación. Originalmente, bueno, Cangandó significa, es una palabra en ñañú, en otomí, y significa cangi, verde, do, piedra, piedras verdes, y se describen a esas piedritas de distintas formas, de distintos colores, pero más son unas piedritas como de mármol que se encuentran en las milpas, en los arroyos, en las montañas, pero también pueden ser algunas piedritas medias verdes, les llamamos higaditos también, o también otras piedras, pero que estas piedras tienen en ocasiones forma humanoide, o en ocasiones no tienen forma humanoide, sino que son pues algunos monolitos que están en los cerros, que es el caso de en Santiago de Anaya. Yo decía, ¿no? Los cangandós son piedritas pues chicas, y que se ponen sobre todo en la milpa, o también en la huerta de frutos, o también algunos curanderos las tienen en su casa en altar para curar, sobre todo. Entonces pues yo tenía ese conocimiento, y sobre todo cuando de chico pues entrábamos a la milpa de doña Paula, a don Pidio, el Pidio, porque ahí pues tenía matas de granada y matas de durazno, y entonces pues nosotros nos brincábamos la cerca de magueyes y nos íbamos a robar las granadas o los higos o los duraznos, y entonces siempre mi mamá pues nos decía, ¿verdad que ya fueron a la milpa de don Pidio? Le digo, no, pues estas las tenemos aquí en la huerta de la casa. No, dice, ustedes ya fueron para allá. Y porque doña Paula pues ya había ido a decirle que nos habíamos robado sus frutos, ¿no? Y entonces pues nos regañaba. Dice, verán, si lo siguen haciendo los van a agarrar los ídolos, los sanjuanes, y yo no los voy a curar, decía. Entonces, pues desde un principio de niño pues tenía esa curiosidad de los ídolos, ¿no? O de los sanjuanes también, y pues los ponían, la gente mayor los ponía en las huertas o en las milpas, porque son algo similar, ya en la investigación que hice, son algo similar como los tlaloques en la cultura mexica, en la cultura azteca, que son los intermediarios entre Tlaloc y el mundo terrenal. Entonces los cangandós son algo similar y son benignos, ellos atraen la lluvia, ellos hacen que las plantas sean fértiles, productivas, y por eso están en las milpas o en las huertas. Pero los curanderos las usan para curar o algunas enfermedades o algunos mal de aire o dolores de estómago o que alguien le hizo mal a alguna persona, pues también con ellos los curaba. Es que él me había comentado que también era bueno recogerlas. Sí, les decía que tengo los cangandós que heredé de mi abuela y de mi mamá ahora, y ahí los tengo. Ya no tengo milpa, ya no tengo huerta, y pues bueno, ya no están, pero ahora están ahí en la librería. Para quienes quiera conocerlos y para que también... Sí, ya habíamos hablado de su librería, ¿se acuerdan? Una vez me hizo favor de regalarme unos libros y unas canastitas para el público. ¿Cómo no? Y pues volvemos a repetir que se encuentra en Cuauhtémoc,
¿Número qué es? 404. Es una librería pequeña, pero mire, si entran es un mundo fantástico de una cultura. Encuentran máscaras, artesanías, libros normales, hasta libros de ¿cómo se llama? De autores hidalguenses, tanto en español como en tepehua, en ñañú y en náhuatl, ¿verdad? En esos, y también lo más importante que yo sé, discos, hay discos tanto de música folclórica hidalguense, desde guapangos, trío huasteco, ¿verdad? Sí. Hasta rock, ¿verdad? De ñañú, sí. ¿No? Hasta heavy metal. Sí. De ahí he conseguido varios, ya he sido cliente, ¿verdad? Ya necesito un descuento, ¿cuántos discos le he comprado? Bueno. Pero sí vale la pena. Y ahí creo que mandaron ya la respuesta, a ver. Sí, Rosa Isela Rasgado. Sí, a ver. ñañú de la Sierra y del Valle. Pues sí, le damos el libro, ¿verdad? Sí. ¿Era el libro? Sí, porque el disco era de donde lo originó usted. Sí. Bien, Rosa Isela Rasgado se acaba de ganar este libro, Mi hijo precioso, de David Sheff, que habla de, ¿cómo se llama? La travesía de un padre por salvar a su hijo de las drogas. Bueno, queda disponible. Tengo otro libro, pero ese se lo vamos a dar a nuestro productor. Ese es regalo para él. Ese sí no. Bueno, lo voy a enseñar para que sientan cierta envidia. Se llama ¿Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente? Espero que no voy a tomar decisiones en contra mía, pero esto es para nuestro productor José. Se lo apartaron, es de Librería Librón Hernández. Es más, lo saco aquí porque yo soy muy codo y me lo voy a querer llevar, ¿verdad, maestro? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque está viendo a ver, 10 minutos. ¿Qué más quiere hablar, maestro? Es que trae tanto material que nos tenemos aquí hasta 2 horas. Pues vamos a sintonizarnos con este programa y también pues ponemos un billetito por aquí. Ponemos a disposición también para alguien de su público, doctor, pues regalamos este libro de Shide. Pero digo una pregunta. Una pregunta. Sí, para que se lo lleven. Hace un momento dije que Shide significaba y que era un personaje del Valle del Mezquital, de Actopan. Si alguien pudiera decir qué significa Shide en la lengua ñañú, en la lengua otomí, pues o también quién fue Shide, con eso pues ya también se lo gana, ¿no? Pero bueno, vamos, si me permiten, voy a leer un texto. Este libro son cuentos, son narraciones de creación. Ahora sí, ya como no recuperando la tradición oral de nuestros pueblos, sino más bien ya son creaciones propias. Y les voy a leer un texto breve que es La Señora de la Oscuridad. Y dice así. Ya. Perfecto. Ya se lo acaban de ganar. Aquí se lo vamos a dar, o que pase a la librería por el mejor. También, sí. Para que sea. Yo le digo dónde ahorita decimos dónde pase por su libro ahí. Perfecto. Para que también se lo autografíe. Sí. Pero no lo dejo leer. No hay cuidado. Adelante. No hay cuidado. Está este pequeño texto que se llama La Señora de la Oscuridad. Y dice así: antes de la hora, es decir, hace algún tiempo en el Valle del Mezquital corría la historia de la Señora de la Oscuridad. Contaban que apenas se asomaban los primeros rayos del sol, dejaba tirado el vestido por el valle o la serranía y en su abrir y cerrar de ojos desaparecía. No había hacienda, barranco, cueva o jacal donde dieran razón de su paradero. Cuando preguntaban por ella, la respuesta de las personas siempre era la misma: sí, la vimos pasar. Siempre vestida de negro, se paseaba por los valles y praderas. Decían algunos que la veían irse a bañar al mar, otros decían que nunca le podían ver la cara, solo el pelo que caía en forma de cascada bañando las montañas. En noches de luna llena salía siempre con retraso, pues para ella era noche de fiesta. Entonces vestía de blanco, con filigrana y zapatos de coral. Se veía perderse entre la serranía. Ahora estaba aquí, escondiéndose tras de los árboles, enseguida en los maizales y arroyos. No le conocieron amigos, solo las luciérnagas y las estrellas le hacían compañía.
Para escuchar el canto de las ranas, se sentaba en las ramas de los árboles y se arrullaba con el canto de la cigarra y los grillos. Los tecolotes le asustaban por sus ojos grandes. En ese sentido prefería jugar con armadillos, pues los echaba a rodar cuesta abajo envueltos en su concha. Cuando tenía sed, bajaba a los grandes ríos de aguas transparentes y ahí bebía hasta saciar su sed. Le gustaba admirarse, peinaba sus largos cabellos bajando una estrella y de espejo, para admirar sus grandes ojos y su pelo, tomaba entre sus manos a la luna. En una ocasión no se supo más de ella. Quien más preguntaba, pues se había acostumbrado a vivir con ella, o más bien a dormir con ella. Algunos dicen que no la ven porque viene cuando nuestros ojos duermen, otros dicen que se ahogó en el río cuando se fue a bañar, y los más que es la misma noche que vela nuestros sueños. Muy bueno, maestro. Bravo, bravo. Bueno, el tiempo se nos está pasando rápido, pero antes de que pase otra cosa, maestro, sí, le tengo aquí un pequeño obsequio por haber aceptado venir no, hombre, aquí al programa. doctor, claro no, que sí, muchísimas gracias. Si lo quiere abrir aquí adelante, si no, muchísimas gracias. ¿Cómo en no su vamos casa a abrirlo? como guste. No, vamos a abrirlo, ¿no? Es un libro sobre cultura negra. No, pues doctor, le agradezco, por el contrario, pues vean nada más, vean aquí la bolsita y luego el, pues aquí está una taza para tomar, pues su café mientras atiende su librería. Y el atole de aguamiel. El champurrado. No, de champurrado. Gracias. Un atole doctor. de cajeta. Híjole, mi abuela me acuerdo que hacía un atole de limón, qué rico le quedaba. Y yo quise hacerlo y no, se me cortaba la leche. No, hombre, no. Gracias, doctor. Gracias, sí, entonces gracias. Le recordamos Librería Mayagüel, que se encuentra en Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuauhtémoc, se me olvida el número, como yo soy peatón, nada más llego así, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y el horario, maestro? Sí, estamos en Cuauhtémoc 404 en la colonia Morelos, ahí muy cerquita, 2 minutos del edificio de gobierno, subiendo por Gómez Pérez, contra esquina de Cuauhtémoc, ahí frente a una tienda muy conocida. Muy conocida. Entonces ahí pues estamos desde de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Para que pase nuestra amiga que se ganó el libro, ahí se lo van a dar. Sí. El libro. No es este libro, perdón. Sí, no, pues aquí es está. Que sí, dijo Shide. Efectivamente, nos dijo que era, a ver, conejo. Sí. Ya envié conejo. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro, por haber estado aquí. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Yo creo que lo vamos a invitar a una segunda parte porque todavía queda dar de más libros. Y agradecerle a todos los que sintonizaron el programa, a los que participaron en la trivia, a nuestro amigo Josué, que nos está aguantando todo. Y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.